Mateo capítulo 17 dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron mucho miedo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hace muchísimos años leí esta escritura y el Señor me dio un mensaje de Él que hablaba de una gracia regia. No acostumbrado yo a escuchar esta gracia. Yo era muy joven cuando hablaba de la gracia de una manera no acostumbrado a escucharla. Y lo recibí con este mensaje. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Para entender el primer verso hay que irnos al contexto del versículo 28 del capítulo 16 de Mateo, que dice Jesús: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Claro, ¿cómo es posible que algunos de los que están ahí no van a morir hasta ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino si Jesús todavía no ha venido en su reino y ellos han muerto? Ya han pasado 2000 años. 6 días después Jesús tomó a Pedro y Juan y los llevó aparte a un monte alto. Y ahí se transfiguró, es decir, ahí vino el reino de Dios en miniatura. Como Jesús va a venir, ahí se manifestó. Entonces Pedro, Juan y Jacobo anticipadamente recibieron lo que van a recibir en el futuro y lo que vamos a recibir juntos. Pero ellos anticipadamente, porque eran los apóstoles del Cordero, elegidos de Dios, que de hecho Jesús les dijo una vez a ellos: de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Porque imagínate haber vivido en el tiempo de Jesús, estar con Jesús, que Él sea tu maestro, que Él sea tu Padre Celestial, que esté a tu lado, que te enseñe, que te aconseje. Imagínate tener a Jesús de pastor. Pues sabes que no lo sabríamos valorar, porque nunca sabemos valorar lo que tenemos. Si yo te hablo de Moisés, ¿quién no le gustaría tener de pastor a Moisés? Si el pueblo de Israel estaba criticando todo el día, ¿te das cuenta? Y hoy le veneran. De hecho, Jesús dijo a los judíos, dice: sois unos hipócritas, porque estáis venerando a los profetas que vuestros padres mataron. En pocas palabras, si vosotros estuvierais ahí, también haríais lo mismo, porque tenéis la misma sangre. Nunca valoramos el presente, lo que tenemos. Pero qué bonito saber valorar lo que Dios nos ha dado. Y ahí estaba Jesús, se los lleva aparte a un monte alto, se transfigura delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Imagínate al Hijo de Dios que su rostro, Antonio, brilla como el sol. En otro evangelio dice: como el sol en toda su fuerza. Y en eso aparecen Moisés y Elías, 2 hombres que ya se fueron con el Señor. Elías no pasó por la muerte, Moisés lo besó el Señor y murió y fue enterrado por el Señor. O sea, 2 hombres que en su vida vivieron con una manera muy extraña y su muerte también fue extraña, porque uno lo enterró el Señor, un privilegio tremendo, y el otro el Señor no permitió que muriese y se lo llevó con él al cielo. Y ahora aparecen de pronto en ese monte y están allí con Jesús. Y su vestidura, dice la Biblia, que se vuelve blanca como la nieve. El Evangelio de Lucas dice: como ningún lavador de la tierra jamás ha lavado. La vestidura blanca, 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 blanca. Y de pronto una nube, que es símbolo del Espíritu Santo, la séquina de Dios, la nube donde habitaba el Espíritu, es símbolo de Él, el Espíritu Santo. Y desde la nube una voz que dice: este es mi Hijo, amado, a Él oíd. Mira, te voy a decir algo. Uno
de los principales, no principales, el primer deleite de Dios. ¿Tú sabes que Dios tiene deleites? Tú también tienes deleites, tienes deseos. Dios tiene deseos, tiene deleites. Su mayor deleite se llama Jesús. Su mayor deleite. Por eso hizo que su rostro brillara como el sol. ¿Sabes por qué es su mayor deleite? Porque la Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la Biblia también dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y la Biblia dice que es de la misma sustancia que el Hebreos capítulo 1 y verso 3. Es decir, cuando Dios ve a su Hijo, se ve a sí mismo, pues tienen las mismas virtudes. Si Dios, escucha esto que te voy a decir, si Dios se olvidara de quién es, mirando a su Hijo, recuperaría la identidad de su memoria, porque como es su Hijo, es Él. Entonces, cuando Dios ve a su Hijo, se deleita. En ese momento están en el monte, su Hijo está orando su Hijo. Y hay 3 siervos suyos, Pedro, Juan y Jacobo. Y Dios manda 2 siervos más, Moisés y Elías. Pero al único que Dios reconoce como hijo es a Él. Este es mi Hijo, amado, a Él oíd. Está contento con Él y le dice a sus siervos, óiganle a Él. Él es el que tiene el mensaje de Dios. Él es mi Hijo. Escucharle a Él. Ahora, ¿qué es lo que veo yo aquí? Yo veo la gracia de Dios personificada. ¿Por qué? Porque veo 3 hombres, Pedro, Juan y Jacobo, que si estudiamos la vida de cada uno de ellos, vamos a ver cómo están llenos de errores y llenos de fracaso. Pedro es una persona que tiene mucho carácter. Es Dios le trató durante 50 años controlando el carácter que tenía, lleno de errores y lleno de fracasos. Juan en ese momento también está lleno de errores. Jacobo también. De hecho, una de las veces quisieron asesinar a los samaritanos. Quisieron entrar en Samaria, no les dejaron entrar porque eran judíos. Y dice Juan y Jacobo a Jesús, Señor, vamos a hacer como hizo Elías, que descienda el fuego del cielo y los mate a todos. Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Os interpreto lo que estaba diciendo? No se está influenciando el Espíritu de Dios, sino otro espíritu. Eso es lo que estaba diciendo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, ha venido a salvarlas. Vosotros queréis matarlas. Y escucha, estaban citando un versículo bíblico, como hizo Elías. Hay gente que tiene Biblia hasta para hacer mal. Pero Jesús, que tiene una interpretación verdadera, dice, no sabéis de qué espíritu sois, porque yo no he venido a perder las almas, yo he venido a salvar las almas. Este era Juan y Jacobo y también estaba Pedro lleno de errores. ¿Sabes? Pedro estaba con Jesucristo. ¿Sabes cómo se le llama a Jesús? El hombre manso y humilde. Le pegaban y no respondía, le injuriaban y dice la Biblia que no respondía, sino que dejaba su causa justa a su Padre Celestial, dice el apóstol Pedro. Pues atención, estuvo 3 años con él y tenía una espada pegada a su muslo. No se quitó la espada en ningún momento. En el Getsemaní, que estaba Dios, Jesucristo, a punto de terminar su ministerio terrenal, en el Getsemaní, dice la Biblia que Pedro sacó su espada y cortó la oreja del sumo sacerdote, llamado Marcos. ¿Te das cuenta? Tenía su espada a punto de terminar el ministerio de Jesús, porque si lo hubiese tenido el primer año y el segundo cambia, pero habían pasado 3 años y todavía tenía la espada ahí por si acaso. Estamos predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, pero yo con mi espada por si acaso. Estamos declarando el reino de Dios y siguiendo a Jesús y escuchando sus predicaciones, durmiendo a su lado, levantándonos con Él para orar, escuchando sus sermones, pero yo con mi espada, por si acaso. De ahí hay otro mensaje. Yo con mi espada, por si acaso. Y ahí estaban 3 hombres, pecadores, llenos de errores, en un sitio de gloria, viendo una visión celestial, Moisés y Elías. Escuchando una conversación de gracia, porque la Biblia dice que Moisés, Elías y Jesús hablaban acerca de la partida de Jesús. Estaban hablando de la muerte de Cristo y conversación que tenga más gracia de Dios que esa no existe. Estaban en un sitio de gloria, viendo una visión celestial y escuchando una conversación de gracia. ¿Por qué podían estar ahí? Voy a hacer este contraste para que entiendan todo. En el monte Sinaí, Dios dio la ley. No matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, no sacarás falso testimonio contra tu hermano. Pero Dios dijo que no se acerque nadie. Le dijo a Moisés, pon un límite, que no se acerque hombres, mujeres, ancianos. Mira dónde fue Dios. Niños. Si se acerca un niño, morirá. Más, dijo Dios, si una bestia sale del campo, una bestia no tiene raciocinio, y toca el monte,
morirá. Señor, ¿pero qué está ocurriendo aquí que nadie se puede acercar? ¿Sabe lo que estaba pidiendo Dios en ese momento? El que quiera acercarse a mí tiene que ser tan perfecto como yo. Porque la ley moral de Dios expresa que Dios es moral. ¿Se entiende? Dios es un ser moral. Y es moralmente santo, justo, perfecto, bueno. Dios jamás mentirá, jamás adulterará, jamás sacará falso testimonio, jamás, Dios no hará nada de eso porque esa es su ley moral, ese es su carácter. Y ese carácter Dios lo ha expresado al hombre para que el hombre viva como Dios. Y Dios dice, ¿quién es tan perfecto como yo? Mujeres, hombres, ancianos, niños, nadie se puede acercar. Pero ¿qué es lo que ocurre en este monte? En este otro monte no vemos al Dios del Sinaí diciendo, ¡que nadie se acerque! Vemos 3 hombres pecadores en un sitio de gloria, viendo una visión celestial y escuchando una conversación de gracia. Digo yo, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Será que Dios se ha convertido? ¿Se ha hecho Dios, aleluya? ¿Ha nacido Dios de nuevo? ¿Cómo Dios en el Sinaí no deja entrar a nadie y quiere matar a todos? Y aquí 3 hombres pecadores llenos de errores están en un sitio de gloria, viendo una visión celestial y escuchando una conversación de gracia. ¿Será que no es el mismo Dios? ¿Qué creen ustedes? Esto es fácil. En este monte estaba Dios dando la ley y diciendo, ¿quién es perfecto? Y como nadie se podía acercar, Dios dijo, bueno, hay uno que es perfecto. Es mi hijo. Que él tomará vuestras imperfecciones y se acercará al monte Sinaí. Y morirá. Y cuando él se acerque al monte Sinaí y muera, ustedes quedarán libres de todo juicio y podrán acercarse en la gracia de mi hijo, lleno de errores, con una espada pegada al muslo que tipifica tus debilidades, tu carácter, tus caídas, tus temporadas buenas, tus temporadas malas, tus pensamientos, días grises, días en color, días en victoria, días en derrota, pero te puedes acercar. No significa que debas de mantener la espada, debes de tirarla, pero no te impide acercarte. Te puedes acercar porque Jesús murió por tus pecados. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. La gracia de Dios llama al que nosotros creemos que no puede ser llamado. La gracia de Dios transforma al que nosotros creemos que no puede ser transformado. La gracia de Dios llega donde nosotros con nuestra perfección no podemos llegar. Nosotros no llegamos a poder ministrar a personas que la gracia de Dios sí puede ministrar. No podemos bajar tan bajo como la gracia de Dios puede bajar, pero es la condescendencia de Dios, el amor de Dios para ayudar al pecador. En este monte no se puede acercar nadie y en este otro monte se puede acercar todo el mundo. Dios en su gracia escogió muchos montes. Escogió el monte del Sinaí para dar su ley. Escogió el monte de Sión para cantar sus alabanzas. Escogió el monte Ararat para que descansara el arca después del diluvio. Escogió el monte Moriah para el ejemplo supremo de que el hombre daba a su hijo por amor a Dios. Pero ¿sabes cuál fue el monte que él escogió para que la gracia de Dios muriese y expresar el amor de Dios al mundo para todas las generaciones? Escogió el monte Gólgota, un monte maldito, donde morían los hombres por sus pecados, clavados en una cruz, maldito para el pueblo judío, malo para el pueblo romano. No tenía solución, pero fue ese monte que Dios escogió. En el monte Sión se cantaron alabanzas acerca del Mesías. En el monte Gólgota se cumplieron esas alabanzas. En el monte Ararat descansaron las 8 personas salvas del diluvio. En el monte Goliat descansó el Salvador del mundo. En el monte Moriah se
declaró que el hombre amaba tanto a Dios que daba a su hijo en sacrificio. En el monte Gólgota, Dios declaró que amaba tanto al mundo que dio a su hijo realmente por amor al hombre. En el monte Sinaí se dio la ley de Dios. En el monte Gólgota se derramó la gracia de Dios. Y ese monte que no sirve para nadie fue la estrada de Dios para demostrar que Dios puede bajar tan bajo hasta donde puedas llegar y sacarte de ahí con su amor y con su gracia. Puede levantarte de tus debilidades, puede enmendar tus errores, puede perdonar tus pecados, puede fortalecer tus debilidades, puede hacerte madurar de tus errores. La gracia de Dios está disponible no solo para lidiar contigo con la espada que tienes, sino para que poco a poco ir quitándola, hacerte crecer en semejanza a Jesús, tolerar por un momento ciertas debilidades, tolerarlas por un momento para seguir tratando contigo a fin de arrebatarte la espada y dejarte completamente desnudo ante Él para que pueda cubrirte con su gracia. Y esa es la gracia de Dios y está disponible en esta tarde aquí en Aranjuez. Está disponible para perdonarte, levantarte y bendecirte. Dios te ama como si solo hubiese una persona a quien amar. No te condenes por tus pecados. Ven a Cristo y Él te salvará. Pídele perdón y Él te perdonará. Si estás débil, vuelve a Él y Él te va a fortalecer. No permitas que un espíritu de acusación descanse como una losa en tu mente de lo que deberías haber hecho y no has hecho, y te estás lamentando día y noche porque tuve que hacer pero no hice. Escucha, Jesús hizo lo que no podías hacer. Él cumplió la ley de Dios por ti. Él murió por ti para ahora perdonarte aquello que debías hacer, no estás haciendo, y te está Satanás con un espíritu de acusación diciéndote que Dios no te va a perdonar. No se lo permitas. Confía en el Señor. Ve y pídele perdón, porque el Hijo de Dios murió. Está entre tú y Dios. Te están dando la mano a ti y está dando la mano a Dios para juntaros juntos en uno. ¿Por qué es tan importante la declaración de la libertad en la justificación? Porque, hermanos, es tan importante declarar la verdad de Dios. ¿Sabes que el enemigo te puede engañar diciéndote Dios no te ha perdonado? Y estás completamente fuera de la gracia de Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? Pues es una mentira del diablo. Porque Dios te ama. Y está completamente interesado en perdonar tus pecados si tú te arrepientes. El otro día conté aquí, mirad lo que me pasó. El hermano Antonio es testigo porque luego ministró él. Para que veas que a Satanás le interesa malinterpretar la Escritura. Me llama una señora, una amiga, no es gitana y no es de Madrid. Salgo del tren a las 8:30 de la mañana. Me están esperando los hermanos porque cogieron el pasaje a las 6:00 y llegaba a las 8:20. Y yo bajaba y a las 8:30 me suena el teléfono y veo un número y digo yo, ¿quién será a las 8:30? ¿Sí? ¿Quién es? Pastor Pedro, sí, soy yo. Hablé con un hermano, no quiero contar toda la historia porque... Y me ha dado tu número y me empieza a contar que era un evangelista, que predicaba por las calles, que Dios lo usaba, que oraba por los enfermos, que tenía una pasión por el Señor tremenda. ¿Pero sabes lo que hizo? Tuvo un problema con una hermana de la iglesia. Ese problema fue, le pidió perdón, pero la hermana no supo perdonar. Ella, en vez de saber que estaba libre ante Dios, quedó presa en su mente de la acusación. Empezó a acusarla. Eso hizo que se apartara del Señor. Se apartó del Señor, se divorció de su esposo. Mira el panorama, Con respeto de ustedes, empezó a acostarse con otros hombres. Y empezó a pecar y me empezó a decir cosas. Claro, yo estaba nervioso porque los hermanos me estaban esperando. 8:30 de la mañana. Y yo le digo, mira hermana,
llama al pastor Antonio, que él te va a ministrar. Yo ahora no puedo, porque estoy aquí en Alicante, tengo que estar 2 días y volveré a Madrid. Luego hablaremos contigo. Pero llama por favor al pastor Antonio y me dice esto. Solamente una cosa, pastor Pedro, digo sí. ¿Crees que he cometido el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes que el cristiano no puede cometer ese pecado? Es imposible cometerlo. Ese pecado lo cometen los inconversos, los cristianos no. Está mal interpretado. Pero por una sola malinterpretación bíblica, mira lo que Satanás había hecho con esta mujer. Y el Espíritu Santo es testigo de lo que os digo, ¿eh? Y el Antonio es testigo también. Le digo, ese capítulo está mal interpretado. Los cristianos no podemos cometer ese pecado. Le digo eso y se manifiesta un demonio. Y empezó con respeto de ustedes a vomitar, a llorar, a gritar y a vomitar. Y yo escuchaba, ¡guau, guau, guau!, llorando. ¡Guau! Y yo, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Luego, hermanos, cuando yo noté, no la liberación entera, pero cuando yo noté que habían salido demonios de su cuerpo y que se había quedado ella con más alivio, le dije, ahora te tengo que dejar y llama al pastor Antonio. Pues luego yo en el hotel estaba orando, Señor, para aquí, para allá, no sé qué, no sé cuánto, mira esta hermana, para aquí, para allá, no sé qué. Y de pronto me paro a pensar, estoy pensando y digo yo, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? No le interpreté el texto, no se lo interpreté, solamente le dije, está mal interpretado. Solamente eso. Y el demonio dentro de ella no soportó que yo le dijera que estaba él malinterpretando ese capítulo. Y se manifestó. ¿Ahora entiendes por qué atacó Jesús? ¿Te das cuenta de la batalla? ¿Qué batalla tuvo contra Jesús? Está escrito. Y Jesús decía, escrito está. Él queriendo malinterpretar y Jesús dando la interpretación verdadera. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros, aunque no leas la Biblia, lo quiere hacer. Quiere ponerte un Dios falso en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque si llegas a descubrir al verdadero, te vas a deleitar en él. Porque no hay otro como nuestro Dios. No hay otro como Jesús de Nazaret. Allí estaban escuchando una conversación de gracia. Dice la Biblia que estaban hablando acerca de la partida de Jesús. La palabra partida en griego es éxodo. Éxodo del libro de Éxodo, cuando salieron los hijos de Israel de Egipto. Salida. Estaban hablando de Jesús saliendo de este mundo. ¿Cómo salía Jesús de este mundo? Muriendo. Estaban hablando de la muerte. Te puedes imaginar a Elías diciéndole a Jesús, Jesús, se va a cumplir sobre ti el Salmo 22. Tú dirás, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no me oyes, de noche no hay para mí reposo. Mas yo no soy hombre, soy un gusano. Sígueme ahora. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Hacen muecas con la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele tanto que en él se complacía. Pero tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. No te alejes porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Porque fuertes toros de Basán me han rodeado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han hecho godriña de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran, me observan, reparten entre sí mis vestidos. Sobre mis ropas echan suertes, mas tú, Jehová, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, salva de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Líbrame de la boca del león, sálvame de los cuernos del búfalo. Le estaba diciendo a Jesús todo lo que le iba a pasar cuando su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras eran blancas como la nieve, cuando el judío lleva una túnica marrón. Ibas a repartir las vestiduras, se va a derramar tu fuerza como aguas, tu lengua se va a pegar. Pero escúchame, Elías, que mírale, ¿no le ves? Su rostro brilla como el sol. ¿Quién hay como él? ¿Cómo le va a ocurrir eso que tú estás hablando? Si está brillando, es el Hijo de Dios. Eso vas a pasar, Jesús. Y me imagino a Moisés diciéndole, sí, Jesús, no solo el Salmo 22, Isaías 53, tú dirás, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de
de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Estaba brillando como el sol. Era más bello que todo el universo. Y le estaba diciendo Moisés: oh sí, no habrá hermosura en ti. No habrá hermosura como raíz de tierra seca. No habrá hermosura en él. Y tú dirás: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, y nosotros te tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestro pecado, molido por nuestra rebelión, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada su vida, y su generación, ¿quién la contará? Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a dolor. Pero en ese momento Elías, que le había citado el Salmo 22 y el sufrimiento, para Moisés y le dice: pero después del sufrimiento, el Salmo 22 sigue diciendo: pero yo te alabaré entre mis hermanos y anunciaré en la congregación tu nombre. Y le dice Moisés: párate, porque Isaías 53 sigue diciendo que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, que con los grandes repartirá despojo, y la voluntad del Señor será prosperada en tu mano. Sí, Jesús, después de la muerte viene la resurrección, después de las heridas vendrá la sanidad, después de la muerte vicaria viene un pueblo que se va a levantar para gloria de Dios tu Padre, perdonado, redimido, sanado, todo porque tú has muerto, a fin de que la gracia de Dios se derrame sobre todos. Y allí está el Hijo de Dios, escuchando lo de que Elías y Moisés tenían que decir para él. Pero lo más sorprendente es que está Pedro, Juan y Jacobo escuchando esa conversación. Pero Jehová, si en el Sinaí los tirabas, ¿cómo ahora permites que escuchen esa conversación tan celestial? Pedro, entiéndelo, hijo. Jesús ha muerto. Se llevó sus pecados. Ahora les voy a quitar la espada. Pedro, Juan y Jacobo y Juan amarán a los samaritanos. Antes los querían matar y ahora los amarán. Pedro dejará la espada para volver a coger la red, porque no es pescador de peces, él es pescador de hombres. Por eso la Biblia dice que cuando la voz dijo: este es mi hijo, y se retiró todo, desapareció la nube, desapareció la voz, desapareció Moisés, desapareció Elías. Entonces Pedro, Juan y Jacobo, que se habían arrodillado, tenían su cabeza en el suelo, estaban muertos de miedo y temblando, cuando sintieron que aquella presencia asombrosa se había ido, levantaron los tres la mirada y ya no vieron a nadie más, sino solo a Jesús solo. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Con Él os sobra. Él es todo. Quedaros con Él. Solo queda Él. No hay parangón, ni experiencias, ni nubes, ni voces, ni profetas, ni pastores. Quedaros con Él. Él es mi Hijo amado. A Él oíd. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Me fío tanto de Él que os lo doy a vosotros. Confiar en lo que yo os he dado. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús se quedó solo. No hay parangón con Él.
¿Lo tienes en casa? ¿Lo tienes como una relación verdadera? ¿Qué eres capaz de hacer por Jesús? ¿La gloria de Dios brilla más en nosotros cuando pensamos en lo que podemos hacer por Él? Porque Él ya lo ha hecho todo por nosotros. ¿Dónde estás? ¿En el monte Sinaí? ¿O en el Gólgota? ¿Sabes lo que dice el autor a los Hebreos? Dice el autor a los Hebreos, mira qué bonito, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual lo que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Os habéis acercado a Él. ¿Sabes? Con esto termino. Después de esta experiencia en el monte Tabor, paso 1 año, 2 años, 3 años, 4, 10 años, 1 década, 12, 13, 14, 15, 2 décadas, 22, 23, 24, 3 décadas, 31, 32, 4 décadas, 41, 42, 42, 5 décadas. Son muchos años, ¿eh? Y Pedro, antes de morir, escribe aquella experiencia. Y dice Pedro: nosotros estuvimos en el monte y vimos su rostro y escuchemos su voz desde aquella nube magnífica que dijo: este es mi hijo, a él oí. Y yo le digo: Pedro, ¿te olvidas de algo? ¿Qué? ¿Te acuerdas que estaban Moisés y Elías? ¿Quién no quiere ver a Moisés y Elías? ¿No los mencionas? No. Me he encontrado con Jesús y nada me sorprende. Me olvidé completamente. 50 años y no se acuerda de mencionar a Moisés y Elías. Porque me encontré con Él. Vi su rostro, oí su voz, vi la nube. Sí menciona la nube porque es símbolo del Espíritu Santo. Sí menciona la voz porque es el Padre. Y sí menciona al Hijo porque es el Hijo. Le vi desde aquella voz que nos dijo escucharle a Él. Él es mi amado. Le tengo a Él. ¿Tú le tienes a Él? ¿Cuántas debilidades tienes? ¿Tienes muchas? Bueno, ¿y por qué no te acercas con tus debilidades? ¿Qué quieres? ¿Ir al Sinaí? Pero si no puede entrar un niño, ¿cómo vas a entrar tú? Un niño no puede entrar. ¿Por qué te exiges? ¿Por qué pones sobre ti lo que Dios no quiere poner? ¿Por qué pones aquellas piedras en tu mochila, en tu vida cristiana, que Dios las quitó? Pedro, pastor, es que tengo una espada. Acércate, ven con tu espada. La gracia de Dios te va a quitar la espada. Es que tengo un carácter. Acércate con tu carácter. Él convierte a los Pedros impetuosos en palomas. Acércate con tu carácter. Es que a veces tengo una lengua. Acércate. Él toma tu lengua y la usa como pluma de escribiente para alabar y adorar su santo nombre. Tú acércate a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios lo que toca lo transforma, lo cambia, lo hace nuevo. Acércate, la gracia está disponible. Jesús murió por tus pecados. Solamente acércate. Y si la gracia te toca, la gracia te va a transformar para siempre. No hay quien pueda tener un encuentro con la gracia de Dios y quedar igual. Si tienes un encuentro con la gracia
gracia. Él te va a transformar y luego te va a seguir tratando y tratando y tratando hasta que llegues al último día de tu vida, y cuando partas te verás con Él y te dirá: pasa, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿De quién es el gozo? ¿Tuyo? No, es el gozo de Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios feliz, es un Dios lleno de gozo. Dice el apóstol Pablo: el evangelio predicado por mí, el bendito evangelio por el Dios bienaventurado. Ahí la palabra bienaventurado es por el Dios feliz. Es un Dios feliz que vas a compartir su gozo, su fidelidad, su felicidad. No es tu gozo, es el gozo de tu Señor a donde tú vas a entrar. Por eso derriba toda amargura, todo espíritu de que te acusa, todo espíritu de acusación, échalo delante de Dios y dile: no voy a vivir acusado. He sido justificado por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Dios ha quitado mis cargas. Estoy libre para disfrutar de Él. La vida cristiana es una cadena cuando no sabes disfrutar de Dios. Pero cuando sabes disfrutar de Él, el evangelio es en vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Disfrútale y cuéntale tus debilidades. Díselo: Señor, tengo una espada como Pedro, estoy en el monte, estoy escuchando la conversación de gracia. Yo me quiero quitar la espada. Por favor, dame gracia y más gracia y más gracia. Levanta tus manos ahí, cierra tus ojos. Padre, tu iglesia está aquí, Señor. Y estamos aquí llenos de errores, de debilidades. Lo reconocemos, Señor, lo reconocemos, porque para tener victoria contigo, lo primero hay que ser honestos. Reconocemos que estamos llenos de errores, de debilidades. Muchas veces los temores nos acometen, Señor. La perfección de la ley nos aparta, nos aleja de ti. Es tan perfecta, es tan santa, es tan justa, es tan buena. Y yo soy tan pecador, Señor. Estoy tan alejado de ti que la propia ley como espejo me dice: no te puedes acercar a Él. Pero ahí está Jesús, el cumplidor de la ley, el salvador de los pecadores. Él se puso entre tú y yo, y puedo acercarme a ti, al trono de la gracia. Tú eres rey, pero tu trono está lleno de gracia, y puedo ir como un niño pequeño a pedirte perdón, a confesarte mis debilidades. No tengo por qué sentir vergüenza, tú ya las conoces. Por eso en esta tarde, Señor, la iglesia de Aranjuez, casa de Dios, nos acercamos a ti. Te pedimos perdón, Señor. ¿Y sabes qué? Aprovecho para pedirte que lo que estás trayendo en Asbury, tráelo aquí, Espíritu Santo. Deseamos, Espíritu de Dios, que te derrames poderosamente, que no podamos salir de tu casa, que tengamos que adorarte todas aquellas horas que te están adorando en aquella universidad, y que está ocurriendo en otra universidad de otra nación también, porque se está expandiendo el avivamiento, y es lo que queremos, Señor. Queremos, Espíritu de Dios, que te derrames, que glorifiques a Jesús, que exaltes a Jesús. Él se lo merece, es el deleite de Dios, es el amado de Dios, es la plenitud de Dios, es la esencia de Dios. Te lo pido, por favor, Señor. Glorifica a Jesús. No queremos ser vistos nosotros, ni glorificados nosotros, ni exaltados nosotros, pues no somos absolutamente nada. Hoy estamos y mañana no estaremos, pero Jesús vive hoy, ayer y para siempre y por todos los siglos. Él es Rey de Reyes. A Él le necesita el mundo entero. A nosotros no nos necesita nadie, pero a Él sí le necesita el mundo entero. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que derrames un avivamiento, que se pueda ver aquí el monte Tabor, el monte Gólgota, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel grita venganza sobre Caín, pero la sangre de Jesús grita perdón sobre sus enemigos. Por eso clama mejor, y es que clama mejor el que perdona que el que guarda rencor. Clama mejor el que ama que el que odia. El que ama es libre, el que perdona clama mejor, el que guarda rencilla. Gracias, Padre, por tu amor, y yo te ruego que la unción de tu Espíritu se derrame sobre las casas, se derrame sobre nuestros niños, se derrame en nuestros matrimonios, que pueda surgir un río de Aranjuez que se desborde sobre España y sobre todas las naciones. Haz lo que quieras, estamos aquí, nos rendimos a ti, confesamos que no somos nada, no nos orgullecemos de nada de lo que tenemos, ni nuestro apellido, ni nuestra familia, ni nuestra vida cristiana, ni nuestros dones, ni nuestro ministerio, ni nuestra iglesia, y te pedimos perdón por habernos enorgullecido de todo eso, lo cual tú detestas con todo tu corazón, pues tú eres grande y eres humilde a la
otra vez y detestas cualquier clase de orgullo. Nos humillamos ante ti y te pedimos perdón y rogamos que en tu humildad nos bendigas, que derrames del poder de tu Espíritu, que conviertas nuestro corazón de verdad, que cada día expresemos a Jesús y que todas las naciones sepan que hay Dios en Aranjuez. Por favor, te lo pido, derrámate para la gloria de tu nombre, por tu gracia, en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo. Disfruta de su amor. No estás huérfano ni huérfana. Tenemos al mejor Padre.